Ahora vamos a hacer la integración de todas las hormonas que hemos visto con el eje hipotálamo, hipófisis, órgano blanco. Entonces tenemos primero las hormonas que actúan a través del AMP cíclico. Tenemos los que actúan a través de proteína GQ, cuyo segundo mensajero es diacilglicerol, inositol 1,4,5-triosfosfato o calcio. Las que actúan a través de receptores de tirosinquinasa, a través de receptores no tirosinquinasa o JAK-STAT, y los que actúan a través de, o una proteína con actividad de guanilato ciclasa o a través de guanilato ciclasa. Bueno, ahorita la vemos. Entonces, primero tenemos las de AMP cíclico. Rápidamente, aquí está la célula, este receptor que pasa 7 veces por la membrana. Así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y llega el receptor, está asociado a una proteína GS. Y la proteína G tiene su subunidad alfa, beta y gamma y tiene un GDP. Cuando se activa, el GDP se va y llega un GTP. Entonces el GTP y la subunidad alfa activan a la adenilato ciclasa y produce ATP. Bueno, el ATP lo convierte en AMP cíclico. El AMP cíclico libera las subunidades catalíticas de la proteína quinasa A, y entonces la proteína quinasa fosforila cosas, algunas enzimas las va a activar y otras las va a inactivar. Entre otras cosas que puede fosforilar está el CREB. El CREB es el Cyclic AMP Response Element Binding Protein. Este es un factor de transcripción que va a ir al núcleo y se une al CRE. El CRE es una secuencia de DNA que es donde se une el CREB y ya produce transcripción de genes. Las hormonas que actúan a través de esto son FSH, LH, ACTH, CTH, MSH, MSH, PTH, TSH me faltó, calcitonina, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, de la hormona de crecimiento, Growth Hormone Releasing Hormone, y la corticotropina, la hormona liberadora de la corticotropina, CRH. Tenemos histamina 1, receptores de histamina 1 y receptores de hormona antidiurética 1 y glucagón. Luego de estos tenemos, aquí está el receptor, o sea, la proteína GQ. La proteína G cuando se activa igual se permuta GDP por el GTP, la subunidad alfa y el GTP ahora van a activar a una fosfolipasa C, y la fosfolipasa C agarra al fosfolípido fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato, lo rompe en diacilglicerol e inositol 1,4,5-triosfosfato. El inositol 1,4,5-triosfosfato va al retículo sarcoplásmico del músculo liso, libera calcio, y ahora calcio, diacilglicerol e inositol 1,4,5-triosfosfato son los segundos mensajeros. Y el calcio o el diacilglicerol activan a la proteína quinasa C, que hace prácticamente lo mismo que la proteína quinasa A. Aquí las hormonas son oxitocina por parte de la pituitaria, por parte del hipotálamo está la hormona liberadora de la tirotropina, TRH, y la hormona liberadora de las gonadotropinas. Adicionalmente tenemos receptores de histamina 1, receptores de vasopresina 1, que de hecho aquí me equivoqué, estos eran los dos. Histamina 2, vasopresina 2. Y receptores de angiotensina 2. ¿Qué más? Y gastrin. Ok, luego para los receptores de tirosinquinasa está un receptor, otro receptor, y los dominios intracelulares tienen actividad de una tirosinquinasa. O sea, cuando se activan van a fosforilar en residuos de tirosina. Llega la hormona, puede ser insulina, se juntan los receptores, entonces ya aquí está una hormona para dos receptores y cada uno fosforila al otro en los residuos de tirosina. Luego llega el sustrato del receptor, en este caso de insulina, y también se fosforila en los residuos de tirosina. Luego vienen las proteínas H2 que también se fosforilan, y ya de aquí a la vía mitogen
que es a través de una proteína GRAS21, es una proteína chiquita porque solo tiene la subunidad alfa, que de hecho está codificada en el gen KRAS. Y recordemos que solo necesitamos que un alelo esté mutado para que empiece el cáncer, porque este es un protooncogen. Luego, las hormonas que actúan a través de estos son los factores de crecimiento, como de los fibroblastos, o el derivado de las plaquetas, o el del endotelio. Y el insulin-like growth factor. Y también el tumor growth factor, beta. Luego el JAK-STAT pathway es parecido, también tenemos dos receptores que cuando llegue la hormona se van a fosforilar, pero estos no tienen actividad de tirosinquinasa, estos tienen una quinasa asociada, y es esta quinasa la que fosforila al otro receptor. Llega aquí una proteína que es la STAT, Signaling Transducer Activator Transcription Protein. También se fosforila por la quinasa, y ahora este dímero, se dimeriza, o sea, se une a otra proteína STAT fosforilada, y estas dos juntas van al núcleo y aumentan la transcripción. Hormonas que actúan a través de esto son prolactina, hormona de crecimiento, interleucinas, interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, ¿qué más? Eritropoyetina, trombopoyetina, y el factor estimulante de los granulocitos, granulocyte cell stimulating factor. Y tenemos otra vía adicional que es por la que actúa el péptido natriurético auricular o el péptido natriurético ventricular, el óxido nítrico, el factor relaxador del endotelio. Bueno, en esta son más o menos como dos. Una es, hay un receptor que tiene actividad de guanilato ciclasa, y hay otra que es, aquí tenemos una guanilato ciclasa soluble. Por ejemplo, el óxido nítrico atraviesa la membrana y hace que la guanilato ciclasa agarre GMP y lo convierta en, GTP y lo convierte en GMP cíclico. Y este GMP cíclico activa a una proteinquinasa G. Y esta proteinquinasa G, entre otras cosas que hace, esta es una cosa rara, fosforila una fosfatasa. Y esta fosfatasa desfosforila a la cadena, desfosforila a la cadena ligera de la miosina. Y entonces ya no hay contracción. Entonces, por esto es porque el óxido nítrico produce relajación. Pero no estábamos viendo esta. Las otras son, por ejemplo, el péptido natriurético atrial o arginina o así. Estos llegan a este receptor, y este receptor intracelularmente tiene la actividad de la guanilato ciclasa. Entonces pasa todo esto igual. Pero esto lo puse nada más porque pues pertenece a las vías en cómo las hormonas se regulan y cómo transmiten la señal. Ahora vamos a hacer integración principalmente entre estas cuatro. Entonces va a ser la integración junto con el eje hipotálamo pituitaria órgano blanco. Tenemos, por ejemplo, la FSH y LH. Entonces, primero el hipotálamo produce la hormona liberadora de las gonadotropinas. Luego la pituitaria produce FSH y LH. Entonces, la hormona liberadora de las gonadotropinas llega a la pituitaria, y aquí está el receptor de la hormona liberadora de las gonadotropinas, que es un receptor asociado a proteína GQ. Entonces pasa todo esto de que se libera el fosfatidilinositol en vías glicerol y inositol 1,4,5-tirofosfato, proteinquinasa C, todo esto. Y finalmente se produce FSH y LH. Estas van al órgano blanco, puede ser el ovario o los testículos, y aquí llegan a los receptores que están asociados a proteína GS. Y entonces aquí el segundo mensajero es el AMP cíclico, proteinquinasa A, y ya, transcripción de muchas cosas. Entre ellos se produce, la FSH induce a las células de la granulosa que conviertan los andrógenos de la testosterona en estrógenos.
y, y en los testículos la LH hace que se produzca testosterona. Bueno, luego, por ejemplo, para la TSH, ahora estamos viendo el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Entonces, el hipotálamo produce la hormona liberadora de la tirotropina. Llega a la pituitaria, que produce TSH. Y aquí a la glándula, que produce la hormona tiroidea. Entonces, de aquí, la TRH a pituitaria, este es un receptor que está asociado a proteína GQ. Entonces, segundo mensajero de acilglicerol, calcio e inositol 1,4,5-tirosfosfato. De aquí, la TSH llega a la hormona tiroidea, a la glándula tiroides, y es un receptor asociado a proteína GS. Entonces, segundo mensajero AMP cíclico. Y ya de aquí se produce la hormona tiroidea. Ahora, una cosa que me faltó decir es las hormonas que son liposolubles, como los esteroides, que son testosterona, estrógenos, T4 o así. Y hay otras hormonas que son liposolubles, como puede ser la vitamina D o así. Estas hormonas, cuando llegan a su receptor en el órgano blanco, de aquí, pues la hormona tiroidea, esta llega a los receptores beta-adrenérgicos o a otros receptores. Algunos, bueno, digamos la T4. Esta es la célula. Primero, la T4 es transportada por una proteína y hay una fracción que está libre, y es la fracción libre la que finalmente actúa y es la que regula cómo está la TRH y la TSH y todo esto. Bueno, entonces llega aquí porque está unida a una proteína, y cuando llega aquí a la membrana se suelta de la proteína porque la membrana es liposoluble. Tiene que atravesar el citoplasma, entonces aquí se vuelve a unir a otra proteína y de aquí llega al receptor. El receptor está en el citoplasma, se une a este receptor y luego este receptor junto con la hormona se transportan al núcleo. Y bueno, generalmente a veces se dimeriza el receptor y ya se transporta al núcleo. Y aquí ya la T4 finalmente ya se une la T4 con el receptor, que actúan como un factor de transcripción y ya aumentan la transcripción de genes. Aquí puede ser la transcripción del receptor beta-adrenérgico. Y lo mismo para estrógenos y andrógenos y todo esto. Vitamina D y así. Bueno, entonces así ya completamos con las hormonas liposolubles. Bueno, entonces seguimos. Ya vimos eje hipotálamo, pituitaria, gónada, hipotálamo, pituitaria, tiroides. ¿Cuál falta? Falta la hormona de crecimiento. Entonces tenemos hipotálamo, que libera la hormona liberadora de crecimiento. Growth Hormone, Releasing Hormone. Llega a la pituitaria. Este receptor es un receptor unido a proteína GS. Entonces es el AMP cíclico, el segundo mensajero. Y de aquí se produce la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento llega principalmente al hígado. El receptor de la hormona de crecimiento es un receptor asociado a un receptor no tirosinquinasa, JAK-STAT. Y aquí finalmente vimos se hace transcripción del Insulin-like growth factor. Y el Insulin-like growth factor actúa a través de los receptores de tirosinquinasa. Entonces luego este llega a otro órgano blanco y primero se unen los receptores, tienen actividad de tirosinquinasa, se fosforilan y todo el rollo. Luego, ya para la prolactina, dijimos la TRH igual estimula la prolactina. Entonces aquí otra vez hipotálamo libera TRH, va a la pituitaria, esos son receptores asociados a proteína GQ, y de aquí se libera la prolactina. La prolactina va al órgano blanco y su receptor es receptor que está en el JAK-STAT pathway, igual que la hormona de crecimiento. Dijimos, las hormonas que están producidas en los acidófilos de la pituitaria actúan a través del JAK-STAT pathway. Y ya. Tenemos para AMP cíclico, para vasopresina o hormona antidiurética, tenemos los receptores beta 2, los receptores B2, que hacen producción de aquaporinas,
asociados a proteína GS, y los de la vasculatura GQ. La histamina, alergia, es GQ, histamina para que produce o que aumenta la secreción de ácido clorhídrico, o sea, la histamina que está en la célula parietal. Es H2, de hecho, aquí hay una célula parietal. La célula parietal tiene receptores para histamina y para gastrina. Para histamina 2 y para gastrina. Los receptores de gastrina son asociados a proteína GQ y los receptores de histamina 2 son asociados a AMP cíclico. De la oxitocina es producida en el hipotálamo, se almacena en la pituitaria posterior y de ahí se libera, llega al útero y en el útero están los receptores asociados a proteína GQ. Entonces esta es más o menos la integración. Fisiología y bioquímica. Fisiología es como el eje hipotálamo, pituitaria, órgano blanco, y bioquímica es encajarlo con los segundos mensajeros.